El nuevo embajador de Estados Unidos acreditado en Guatemala, William Pope, se reunió esta tarde con la fiscal general Consuelo Porras y el jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Juan Francisco Sandoval. De esta conversación no se tienen detalles, pero la embajada en redes sociales publicó la fotografía de la reunión. En la publicación, la embajada aseveró que Pope expuso a Porras y a Sandoval su intención de respaldar la importancia del trabajo conjunto en la lucha contra la corrupción e impunidad por medio de la investigación y persecución de los casos. El 28 de julio, Pope, ante el Senado de Estados Unidos, confirmó esos compromisos y adelantó la revocación de visas y las aplicaciones de sanciones contempladas en la ley Magnitsky cuando sea necesario. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, estamos preparados y como usted ya nos acompaña, vamos a ella de inmediato. Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, se divide. Congresistas reconocen diferencias luego de elección de la directiva en el organismo legislativo. Autoridades montan operativos para dar con responsables de asesinato de juez de instancia de San Benito Petén. Incautan teléfono y celulares, pero sin capturas. Cuatro meses sin salario, esa es la denuncia del personal médico del Hospital Temporal del Parque de la Industria y exigen el cumplimiento de contratos. Recuperar y generar empleos, atraer inversiones y fomentar el consumo de bienes son las estrategias que impulsa el gobierno para la reactivación económica del país. Donald Trump y Joe Biden chocan en opiniones y señalamientos en último debate previo a las elecciones en Estados Unidos. Y en el deporte, de Esquipulas presentan equipos que a partir de mañana estarán en la 60ª edición de la Vuelta Ciclística a Guatemala. Este jueves se confirmó que Guatemala será sede de la 51 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el 2021. El canciller Pedro Brolo agradeció el apoyo para que el país sea sede de esta asamblea en una fecha que será determinada por el Consejo Permanente. A través de un comunicado, la Cancillería detalló que al ofrecimiento de Guatemala reaccionó la delegación de Brasil encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araujo, expresando, y lo citamos, creo que hablo en nombre de todos al afirmar que será un honor para los Estados miembros de la OEA participar en una asamblea en Guatemala, uno de los Estados miembros fundadores de esta organización. Guatemala ya fue sede de la principal reunión anual de la OEA en 1986 y en 1999, ambas en Ciudad de Guatemala, y en el 2013 en Antigua Guatemala. Y las autoridades de gobernación, tanto del Ministerio como de la Comisión del Congreso de la República, se reunieron de cara a montar una mesa técnica desde la cual fortalecer las instituciones de seguridad del país. Ambas partes coinciden en que pese a la información difundida en redes sociales en las últimas semanas, no hay un repunte de secuestros en Guatemala y que en muchos casos se trata de un mal manejo de las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina. Además, el ministro Oliverio García Rodas develó el plan para construir 2 nuevas prisiones y varias comisarías para la Policía Nacional Civil, así como de cambiar el parque vehicular de dicho cuerpo, pues considera que las autopatrullas de doble tracción son ineficientes para la ciudad. Y 24 horas después del asesinato de un juez en Petén, el Ministerio Público ha realizado varios allanamientos para capturar a los autores del crimen. Luego del asesinato de Waldo Josué Alvisures, quien era juez de primera instancia penal de San Benito Petén, ultimado dentro de un restaurante en la isla Flores y cuyo hecho quedó grabado en video, la Fiscalía del Distrito de Petén del Ministerio Público, en coordinación con la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y sindicalistas, así como la Policía Nacional Civil, realizaron al menos 5 diligencias de allanamientos tras este hecho armado.
Durante la diligencia se localizaron diversos indicios que son documentados y embalados por la Dirección de Investigaciones Criminalísticas. Dentro de estos 6 teléfonos celulares, hasta el momento las autoridades no han reportado ninguna captura por el asesinato del juez. El hecho se registró en el restaurante Arrecife, ubicado en la calle Litoral del Lago, un área céntrica frecuentada por lugareños y turistas. De acuerdo con versión de testigos, Alvisures se encontraba comiendo junto a otras personas cuando un desconocido ingresó y lo atacó a balazos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Aldo Dávila, diputado de WINAC, ¿o no? Mientras la bancada sostiene que ya no pertenece al bloque, él insiste en que jamás ha renunciado al mismo. Hoy convocó a una rueda de prensa donde expuso argumentos contrarios a las declaraciones que se han publicado desde la dirigencia de la agrupación. Mientras la bancada dice esto, atendiendo la manifestación que él nos hizo llegar al Comité Ejecutivo Nacional, en donde prácticamente él hace ver que no es ni parte del partido, no es afiliado, ni de la bancada. El aludido cuenta esto otro en rueda de prensa. No he renunciado al movimiento, a la bancada, no he renunciado a la bancada. Esto es por demás ilegal. No sé si tergiversaron la información o la interpretaron a su sabor y antojo, pero yo no he renunciado. Lo cierto es que el divorcio entre Aldo Dávila y la bancada WINAC es una realidad desde que el propio bloque legislativo se lo comunicara, vía misiva al presidente del Congreso. Bueno, nosotros ya hicimos las comunicaciones oficiales en cuanto a la integración de la bancada con los 3 diputados. No puede ser de que por medio de cartas ahora se me informe que estoy fuera de, cuando yo no he renunciado. Y están mal informando a la población porque ellos dicen desde el Comité Ejecutivo Nacional que yo renuncié cuando no es así. Las causas son la reunión que Dávila sostuvo con el director del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, y la interpelación al ministro de Desarrollo convocada por él también, para la cual se han tomado ya 8 sesiones plenarias en las que tan solo han logrado responder 13 preguntas. Sin embargo, el diputado se defiende exponiendo que, contrario a lo declarado de forma oficial, el partido sí estaba al tanto de la interpelación. Ustedes pueden ver, la comunicación es del 23 de septiembre del año 2020. ¿Qué hizo o qué pasó para que al 27 me dijeran que me bajara de la interpelación? Desconozco. Sería que le pregunten al Comité Ejecutivo Nacional o a él como secretario adjunto de la agrupación política. Con imágenes de José Castro y Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Bueno, otra ruptura es la de la Unidad Nacional de la Esperanza. La bancada más grande del Congreso ve cómo la división interna se amplía, algo que se evidenció con la votación para la Junta Directiva del próximo año. Al menos 9 diputados más se habrían anexado al bloque afín a Sandra Torres. Cuando tengas que elegir entre 2 caminos, pregúntate cuál de ellos tiene corazón. Se lee citando del Popol Vuh en la sede de la Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso de la República. Vinieron a votar 9 diputados de ellos. No siguieron la línea y la decisión de la jefatura de bancada. Y parece que es lo que está ocurriendo dentro de la propia bancada. Aunque el jefe de bloque no apunta tanto al corazón, las reuniones que realizó el presidente Yamatei con varios grupos de diputados surtió su efecto, los ofrecimientos. Como tampoco lo hace una de las voces cantantes del sector disidente. Los tiempos de poner a dedo a alguien que fue al principio la ruptura que se dio ya no puede ser. Lo que es un hecho es que la fracción mayoritaria del bloque más amplio del hemiciclo dio su visto bueno al oficialismo que, encabezado por Alan Rodríguez, se mantendrá al menos un año más con la Junta Directiva del Congreso, 30 de 52. Y aunque esa es la cara más cercana a la antigua secretaria general del partido, Sandra Torres, se desmarcan. Yo tengo rato de no hablar con ella, lo que entiendo es que tiene una prohibición y pues somos respetuosos de la ley. Por su parte, esta nueva disidencia aún ha de saldar cuentas con la dirigencia. Y que quieren una reunión el día lunes con el secretario general y con mi persona para explicarnos qué fue lo que pasó y estamos esperando esa reunión el lunes. Que su intención no es irse del bloque ni irse con Sandra Torres, pero que tienen inconformidades en la decisión que tomó la jefatura de no apoyar la elección de Junta Directiva. En la práctica, lo que nos dejó la votación de ayer para la Junta Directiva del Congreso de la República es que el cisma dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza no hace sino ampliarse. Además, nos dicen desde adentro que este lunes esos 9 diputados que votaron en favor del oficialismo han pedido reunirse tanto con el jefe de bloque como con el secretario general para explicar el porqué de su decisión.
Con imágenes de Carlos Hernández, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Bueno, y salimos de nuestras fronteras porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su rival demócrata, Joe Biden, chocaron esta noche sobre la gestión de la pandemia en un último debate a 12 días de las elecciones que podría permitirle al mandatario republicano recuperar terreno en las encuestas. Para conocer más detalles, vamos a hacer un enlace con Jorge Agobián de La Voz de América. Buenas noches, Jorge. Se desarrolla en este momento el último debate presidencial desde Nashville, en Tennessee, donde nos encontramos. Hasta ahora un debate muy diferente a la primera edición de hace semanas entre el presidente Donald Trump y Joe Biden. No ha habido interrupciones y una de las razones para eso puede ser por la nueva regla de estos debates en las que no se permite que uno de los contrincantes pueda hablar mientras el otro está dando su respuesta de 2 minutos. Hemos escuchado a los dos candidatos hablar sobre el primer tema de la noche, el coronavirus. El presidente Donald Trump dijo que este no es un problema solo de Estados Unidos, sino del mundo. Incluso dijo que líderes del mundo lo han llamado para felicitarlo en cuanto a su gestión. Biden arremetió en contra del mandatario diciendo que no tiene un plan para atacar esta crisis sanitaria en Estados Unidos y que si él llegara a la Casa Blanca lo primero que haría es realizar un mandato nacional del uso de mascarilla, así como trabajar de cerca con los científicos. Además, también pasaron rápidamente a hablar sobre el tema de la seguridad nacional. El presidente Donald Trump le pidió una explicación a Biden sobre la supuesta vinculación de él y su hijo Hunter Biden con una empresa de gas de Ucrania. Biden le respondió que en su vida ha tomado un centavo de un gobierno extranjero y al contrario le pidió explicación a Trump y le dijo que dejara de hablar de corrupción y publicara sus declaraciones de impuestos, algo que el presidente Donald Trump dijo que lo hará. Incluso también mencionó el mandatario en su declaración que ha prepagado cientos de miles de billones de dólares en su declaración de taxes. Es lo que podemos recoger hasta este momento de este último debate presidencial a tan solo 12 días de las elecciones presidenciales del 13 de noviembre. Desde Nashville, Tennessee, informó Jorge Agobián de La Voz de América para Guatevisión. El reporte, nosotros pendientes, por supuesto, de lo que pasa en Estados Unidos. Nos vamos a la primera pausa de la noche, ya regresamos. Vamos a un corte comercial, pero al volver, médicos del hospital de campaña denuncian impago de salarios. ¿Cuántos meses les adeudan al personal? Más información luego de esta pausa. Personal médico, administrativo y logístico del Hospital Temporal del Parque de la Industria denunció que no reciben salario desde hace 4 meses, por lo que piden a las autoridades cumplir con cada uno de los contratos. Trabajadores del Hospital Temporal del Parque de la Industria realizaron una conferencia de prensa en donde exigieron al Ministerio de Salud el pago de los salarios correspondientes a 4 meses, pues de acuerdo con los afectados no se les paga desde julio. En total son 647 personas afectadas, quienes no han dejado de prestar atención a las personas contagiadas por el coronavirus. Mire, lo que han dicho a nivel del Ministerio de Salud Pública es que ellos ya hicieron los trámites ante Finanzas Públicas, que ya el trámite se encuentra en tesorería y de tesorería que está en otro departamento. Digamos, esto siempre es un ping-pong de departamentos y de áreas del Ministerio de Salud Pública y Finanzas Públicas para justificar el no pago. En esta conferencia de prensa también aprovecharon a hacer un llamado a todo el personal de salud que se encuentra en las mismas condiciones para que se unan y exijan el respeto de sus derechos, pues pese a la pandemia y a los atrasos en los pagos de salarios, no han dejado de prestar el servicio a la población. Nosotros revisamos el sistema, digamos, de pagos y no hay ninguna asignación hecha para el parque. Esto significa que es muy probable que si no se reúnen en los días próximos, no va a haber cuota asignada para cumplir con los pagos del cuatrimestre pasado y menos
resolver la situación financiera del Hospital Parque de la Industria para los meses subsiguientes para terminar el año 2020. Julia Barrera, portavoz del Ministerio de Salud, dijo por medio de un mensaje de texto a Prensa Libre que la última fase de la solicitud de la cuota financiera al Ministerio de Finanzas, la cual tienen información que quedará aprobada este jueves, lo que permitirá acreditar a las cuentas del personal la próxima semana. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Y después de 7 meses de suspendidas las visitas en los centros carcelarios del país, el director del sistema penitenciario, Luis Rodolfo Escobar, anunció que ya se tienen los protocolos para la activación, pero será la próxima semana cuando los familiares de reos puedan ingresar. Trabajamos en los protocolos, pedimos el apoyo de Coprecovid, pedimos autorización a nuestros superiores para poder reaperturar la visita. Sin embargo, no debemos de olvidar de que pese a que hay algunas restricciones que han sido levantadas, COVID-19 continúa en el país y por tanto debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuándo se activarían ya las visitas? Estamos más o menos destinando esto para el día martes. ¿Por qué? Porque ya tenemos protocolos, pero tenemos que publicarlos. Necesitamos un tiempo prudencial para publicarlo, lo cual vamos a utilizar este fin de semana para que los familiares de privados de libertad puedan verlos, puedan analizarlos y se puedan hacer responsables. ¿Qué incluyen estos protocolos, director? Bueno, entre ellos, pues el uso de lo que ya conocemos, ¿verdad?, de insumos básicos al momento del ingreso y sobre todo el momento de distanciamiento social en la fila, ¿verdad?, porque es cuando más aglomeración hay. También no van a entrar todos los sectores al mismo tiempo, ¿verdad? Se ha destinado a los sectores que estén más lejanos el uno del otro para que pues no haya esa aglomeración dentro del centro de privación de libertad, y aquel que no respete, pues definitivamente se suspenderá la visita. Tenemos ahora los números. El Ministerio de Salud reportó este jueves un total de 757 casos nuevos de coronavirus para tener un acumulado de 103.172 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 13 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 3.580 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 92.665. Finalmente, los casos activos estimados son de 6.927 y se efectuaron 4.341 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios de COVID-19. Esta es la actualización que corresponde al 21 de octubre, desde las 0 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Y continuamos porque desde hace 24 días el Ministerio de Relaciones Exteriores dejó de llevar las estadísticas de guatemaltecos contagiados por COVID-19 en el extranjero, pero aseguran que continúan brindando atención para la repatriación de aquellos que son víctimas de la pandemia. Por 7 meses, el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo compartiendo las estadísticas de migrantes guatemaltecos en el extranjero contagiados con coronavirus, pero ahora han dejado de hacerlo y de llevar las estadísticas, señalando que el estado de calamidad concluyó. El último registro que se tiene es el del 30 de septiembre, donde se contabilizan 1.094 guatemaltecos contagiados en el exterior. De estos, 233 habían fallecido y hasta ese momento aún 285 estaban activos. De los fallecidos, 5 se contabilizaron en México, 1 en el Ecuador y 227 en Estados Unidos. Y según la Dirección de Asuntos Consulares y Migratorios, se gestionó la solicitud del retorno de 44 connacionales fallecidos en el exterior. Según la Asociación Guatemalteca en Miami, el acercarse a los consulados a pedir información en algún momento ha sido útil, pero también es difícil, pues es poca la que obtienen y prefieren hacerlo por sus propios medios. Lo hemos hecho a través de los consulados para que nos den cierta orientación de acuerdo a las estadísticas de las personas que han fallecido. Pero más allá de eso, nosotros hemos buscado el camino, ¿verdad?, que ha sido más accesible para llegar ante estas personas, pero los estados más afectados fueron California y Nueva York, ¿verdad? Y en parte un poco de Texas. Para Jair Dabroy, analista de ACIES, es imperativo que se continúen llevando estas estadísticas y que si bien se necesitan recursos para poder hacerlo, la Autoridad Nacional Migratoria, coordinada por la Vicepresidencia de la República, donde también hay representación del MINEX, debería girar las instrucciones para la designación de este trabajo. Hay un espacio natural para tratar el tema, que es la Autoridad Nacional Migratoria, y que está coordinada por la Vicepresidencia de la República, que, deberíamos de generar algún espacio de demanda a esta Autoridad Nacional Migratoria para que
de manera articulada pudieran salir desde ahí las instrucciones para la labor que tendrán que realizar. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Bueno, y vamos a seguir hablando de COVID-19, pero fuera de Guatemala, porque la segunda ola de la pandemia golpea con fuerza a Europa. Irlanda se convirtió en el primer país del continente en decretar un segundo confinamiento general. El COVID-19 ha tenido un resurgimiento en este país de menos de 5 millones de habitantes, con 1.167 nuevos casos positivos registrados. El centro de Dublín luce desolado este jueves tras el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de salir de casa en un radio de 5 kilómetros. Países como España e Italia, duramente golpeados en la primera hora de la pandemia, también han impuesto nuevas restricciones ante el incremento de infecciones en toda Europa. El nuevo coronavirus ya deja más de 250.000 muertos. Bueno, y la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos concedió este jueves la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19 al antiviral Remdesivir. Hasta la fecha, el único con autorización del regulador para tratar la enfermedad. En mayo, el antiviral de Gilead Sciences recibió la autorización de emergencia, una fórmula para permitir el uso durante la pandemia del tratamiento aún en su etapa experimental. Ahora la FDA concedió la aprobación final para casos de enfermos de COVID-19 hospitalizados. Y la crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus borrará parte de los avances sociales logrados en América Latina y el Caribe al exacerbar las extendidas condiciones de pobreza e informalidad laboral de la región, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional. En un reporte regional para detallar sus perspectivas sobre la economía en el hemisferio occidental, el fondo indicó que los riesgos del panorama continúan sesgados a la baja, con una notoria incertidumbre relacionada con la emergencia sanitaria en el mundo. Se estima que en el segundo trimestre de este año unos 30 millones de personas perdieron sus empleos, lo que según el fondo conllevará a un shock grave en la desigualdad de ingresos en América Latina. Bueno, el gobierno de México alcanzó con Estados Unidos un acuerdo para saldar una deuda de agua en el estado fronterizo de Chihuahua, donde campesinos protagonizaron protestas contra la entrega del recurso al país vecino, que dejó una víctima fallecida durante enfrentamientos. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, informó este jueves en su conferencia matutina que el acuerdo fue alcanzado y sellado con autoridades estadounidenses. México comparte aguas fronterizas con Estados Unidos en base a un acuerdo de 1944 y mediante el cual cada 5 años se fijan cuotas que ambos países deben entregar. ¿Qué propone el gobierno como parte del plan de reactivación económica en el país? Tenemos los detalles y las áreas donde se pretende alcanzar. Volvemos. Estamos de regreso y en este momento recibimos a Pamela Valdés, que tiene el pronóstico del clima. María Luisa, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia las condiciones del clima para esta noche y también para las próximas horas para que lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con información y para esta noche se esperan condiciones de cielos parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica precisamente en la franja transversal del norte. Estas mismas condiciones se mantendrán principalmente en horas de la tarde y parte de la noche para mañana, y para el resto de los departamentos las mismas condiciones estarán presentando. Por otra parte, condiciones de cielos parcialmente nublados. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, se lo vamos a conocer a continuación, y esperamos actividad eléctrica para el viernes con una temperatura máxima de 25 grados centígrados, y las mismas condiciones se mantendrán para el sábado, el inicio del fin de semana, y tendremos intensidad de lluvias para este fin de semana para que ustedes lo puedan tomar en consideración, y para el domingo totalmente nublado la mayor parte del periodo con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Y por último, la salida del sol se la vamos a conocer a continuación y lo esperamos mañana a las 5:55 de la mañana y se ocultará a las 5:39 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, María Luisa.
Gracias. Y nosotros con más información, porque el Ejecutivo presentó el Plan de Reactivación Económica al Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones, que según el presidente Alejandro Yamatei podría llevar a Guatemala a un crecimiento en el 2021 del 4% y posteriormente al 6%. El presidente Alejandro Yamatei en su discurso afirmó que Guatemala no necesita solo una reactivación, sino una transformación económica mediante un proceso de mediano y largo plazo. Con esto, para el 2021 se aspira a tener un crecimiento de 4% y en los siguientes años debería llegarse al 6% para reducir la pobreza. El plan presentado esta tarde tiene 3 estrategias: recuperar y generar empleos, atraer más inversiones estratégicas y fomentar el consumo de bienes nacionales a nivel nacional y regional. Y fomentando el consumo de bienes y servicios guatemaltecos es fundamental estimular la demanda, identificar nuevas oportunidades de comercio exterior. Estamos viendo que 2 países pequeños unidos podemos hacer grandes cosas. Imagínense los 5 países. Además, estamos trabajando en tratados de libre comercio con socios comerciales donde nosotros vamos a poder exportar nuestros productos y vamos a poder tener mejores oportunidades para todo lo que hacemos. La consultora McKinsey realizó un estudio para analizar el plan a largo plazo, donde dentro de las oportunidades que señalaron para el país está desarrollar nuevos sectores hub de servicios para la salud, farmacéuticos e instrumentos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y desarrollo de software. Podemos volvernos un jugador muy atractivo en este espacio en los próximos 5 a 10 años. ¿Quién podría traer 1.2 billones de dólares en inversión en los próximos 10 años? Durante la presentación, Yamatei habló sobre el presupuesto del próximo año, que destinará a infraestructura el 60% del rubro de inversión. Este presupuesto del año entrante es un presupuesto fundamental y yo esperaría que el Congreso de la República lo apruebe sin cortapisas. Lleva una inversión de más de 4,000 millones de quetzales en proyectos productivos. De esos, el 60% se van en infraestructura. Infraestructura que es fundamental porque queremos más exportar más, pero no tenemos capacidad en nuestros puertos para exportar más. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Los centros comerciales del país se han unido para pedir al Ministerio de Salud y a la Coprecovid cambiar el aforo de los food courts o plazas de comida en los restaurantes. Aseguran que cuentan con todas las medidas necesarias para ampliar el aforo de restaurantes de tenedor. Desde que se dio la reapertura de los restaurantes de tenedor y las plazas de restaurantes o food courts, estas últimas tienen autorizados por el Ministerio de Salud y la Coprecovid un aforo de 10 metros cuadrados por persona. Sin embargo, ellos piden tener un aforo de 2.5 metros cuadrados, aforo que tienen los restaurantes de tenedor. Actualmente estamos en una persona por cada 10 metros cuadrados, los que estamos en semáforo en rojo. Pues los restaurantes tienen otro criterio de medición de aforos, que es el cual nosotros estamos intermediando para que se equipare a los food courts, en el sentido de que pues en los food courts hay mucho emprendedor, algunos son cadenas, otros son emprendedores, pero que dependen, el sustento de esos negocios pues depende de la afluencia de gente que pueda ir a comprar y sentarse ahí. Los centros comerciales están dispuestos a hacer una prueba piloto para que tanto el Ministerio de Salud como la Coprecovid puedan ver que cumplen con todas las medidas de seguridad. La idea es que ellos evalúen nuestra requisición para poder aumentar el aforo y no quedarnos con los 10 o con los 6, sino poder llegar por lo menos a un distanciamiento que sea más razonable para vender. El doctor Edwin Asturias de Coprecovid ya ha tenido 3 acercamientos con ellos. Sin embargo, considera que el problema es que los food courts tienen un tráfico mayor de personas. Y eso de nuevo va a depender de ese flujos y esos ensayos que se puedan observar, cómo la gente transita a través de estos food courts, cuánto tiempo está, digamos, sentada y qué mecanismos usan para estar completamente seguros, ¿no? Los restaurantes tienen un poco más de control sobre las aglomeraciones porque usted llega, se sienta, regularmente hay un tiempo en que usted come y usted se retira. En los food courts hay un tráfico mucho más grande de personas y eso conlleva un contacto, digamos, más cercano, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que tratar de evaluar y estar seguros de que no
no potencie el foco de infección. Asturias considera que los ensayos se harían en centros comerciales de la ciudad capital. Sin embargo, aún no se tiene información de cuántos ni cuáles podrían ser. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y el Instituto Nacional de Estadística presentó, como todos los meses, los resultados del índice de precios de material de construcción para septiembre. De los 89 productos que el INE analiza mes a mes, aumentaron 38 productos, disminuyeron 10 y 41 se mantuvieron igual. Entre los productos o materiales de construcción que subieron sus precios está el vidrio claro, el amión con palangana de volteo y el pick-up de doble cabina, mientras que los materiales que bajaron fueron el combustible diésel y el tubo industrial cuadrado, así como la lámina tipo losa C. El Ministerio de Energía y Minas presentó los resultados de la primera fase del programa Movilidad Verde, donde 34 vehículos utilizaron combustible mezclado con 5% de etanol, evidenciando una reducción de 73% de gases de combustión. El 20 de agosto inició la primera fase del programa Movilidad Verde, en el cual por 5 semanas 34 vehículos entre carros sedán, camionetas, pick-ups y motocicletas utilizaron combustible regular mezclado con 5% de etanol. La mayoría de los vehículos tiene más de 100.000 kilómetros recorridos. La mayor parte de los vehículos son efectivamente de modelo entre 2000 y 2014, un 56%. 35% de los vehículos son de 2015 al año actual, pero muy importante ver que tienen un consumo promedio por vehículo de 350 kilómetros semanales más o menos. Quiere decir que los resultados que estamos presentando hoy son resultados en los cuales cada uno de esos vehículos en promedio durante las 5 semanas recorrió 1.750 kilómetros. Luego de las primeras 5 semanas de la prueba piloto, los 34 carros están en perfectas condiciones y uno de los hallazgos es que el etanol aumenta el octanaje de la gasolina. Hubo una reducción en la disminución de los hidrocarburos que salen, los gases de hidrocarburos que salen luego por el escape, desde arriba del 70% en promedio. El monóxido de carbono disminuyó en casi 65%. Recordemos que este es un gas de combustión sumamente dañino a la salud, incluso es letal si se respira en lugares cerrados o por grandes cantidades. También disminuyeron los óxidos de nitrógeno y los dióxidos de azufre, arriba del 35% el primero y casi 30% el segundo. Y el CO2 o el dióxido de carbono, que es un gas con efecto invernadero, se redujo con esta mezcla en casi un 14%. Ahora los 34 vehículos están utilizando combustible regular con 10% de etanol y será en noviembre cuando se vuelvan a hacer las mediciones correspondientes. Sin embargo, el ministro Alberto Pimentel dijo que es probable que se necesite una ley para que dicha mezcla se pueda usar de forma obligatoria en el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Byron García. Hay noticias por el caso de la compra de un edificio del Ministerio Público. Tenemos más en minutos. Vamos a temas judiciales. El caso Caja de Pandora se retomó luego de varios meses en los que no hubo avance. La pandemia del coronavirus y 9 recusaciones en contra de la jueza de mayor riesgo de Erika Aifán fueron las causas de la demora. El proceso se reanudó en etapa intermedia y los implicados en audiencia de este jueves pidieron a Aifán medidas sustitutivas. La principal razón para solicitar el beneficio fue la vulnerabilidad al contagio del virus en prisión. Moisés Galindo, uno de los procesados en el caso, el cual implicó a Byron Lima en actos de corrupción con funcionarios de la Municipalidad de Guatemala, en la audiencia recordó a Aifán que la recusó 9 veces y después le pidió arresto domiciliario. Marco Antonio Rosel Orozco no desaprovechó la oportunidad y frente a la jueza reiteró que es inocente y que sí estaba implicado en el caso fue porque recibió como garantía de pago un vehículo que le dio Lima. Bueno, en el caso por la compra del edificio del Ministerio Público, el juzgado 11º agregó el delito de lavado de dinero a Lourdes Leighton.
Ella es representante de una fundación que supuestamente obtuvo una comisión por la venta del inmueble y habría desviado recursos a sus cuentas personales. A Lourdes Layton, representante de la Fundación Grandiosa con fines no lucrativos, se le adhirió el delito de lavado de dinero en el caso de compra de un edificio para el Ministerio Público, debido a que la Fiscalía de Asuntos Internos en la investigación detectó nuevos indicios en los que expusieron que usó la fundación para fines personales. Según la ampliación de investigación, Layton traspasó dinero que recibió de la fundación a sus cuentas personales. Esos recursos financieros provenían de una comisión de la venta del edificio del Ministerio Público por 35 millones de quetzales. La Fiscalía de Asuntos Internos registró que Layton retiró 500,000 quetzales a sus cuentas. Que usted utilizó la entidad no lucrativa, Fundación Grandiosa, como una fachada, únicamente para ocultar la verdadera naturaleza y origen de la cantidad dineraria anterrelacionada de 987.812.77. Esto con el propósito de favorecerse económicamente, toda vez que usted es fundadora de la Fundación Grandiosa. En diciembre del año pasado, la Sala Primera de Apelaciones ordenó revocar todas las faltas de mérito otorgadas a Layton y quedó ligada por apropiación indebida de tributos. Este jueves sumó lavado de dinero. La audiencia pudo no efectuarse debido a que se tuvo que revisar el estado de salud de Layton. El juez Eduardo Cojulum ordenó que los médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses efectuaran ese examen. Luego determinaron que estaba en condiciones de comparecer. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Cambiamos completamente el tema porque el Premio Nobel de Física 2020 fue entregado a 3 gigantes de la astrofísica que analizaron uno de los misterios más grandes del universo, los agujeros negros. Uno de los galardonados conversó con La Voz de América. Alonso Castillo nos tiene el informe. Usando los telescopios más grandes del mundo, los ganadores del Premio Nobel de Física 2020 pudieron observar la evidencia más convincente de la existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea. Estamos tratando de rastrear de dónde venimos, qué hay ahí, explorar el maravilloso universo y sus fenómenos y luego intentar comprenderlo en términos de la física. Reinhard Genzel y Andrea Ghez descubrieron un objeto compacto y extremadamente pesado en el centro de nuestra galaxia. Según el académico, los agujeros negros supermasivos son un misterio por la manera en que llegan a ser tan grandes y por la velocidad con la que devoran todos los gases emitidos por las galaxias que les rodean. ¿Cuál fue su papel? ¿Cómo evolucionaron? ¿Cómo se formaron? Estamos observando las primeras partes del universo después del Big Bang, cuando se formaron las primeras galaxias. El otro galardonado del grupo fue Roger Penrose, quien descubrió que la formación de los agujeros negros es una predicción de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Vivimos en un universo al que estamos acostumbrados, que tiene 3 dimensiones y el tiempo como coordenadas. O quizás en un universo de dimensiones mucho más elevadas. Todo esto no lo sabemos porque todavía no tenemos las herramientas y el conocimiento para entender todo esto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. La rifa 1 millón de amigos del Santo Hermano Pedro se llevó a cabo hoy. Entre los premios estaban una casa y un pick-up. En la siguiente nota conocemos los números ganadores. La rifa 1 millón de amigos es uno de los recursos de sostenibilidad más importante para obras sociales del Hermano Pedro. La misma se llevó a cabo este jueves en Antigua Guatemala. Esta organización atiende a pacientes en consultas médicas, ofrece cirugías especializadas y brinda albergue a personas necesitadas. Esta tarde quiero darles la bienvenida al sorteo de la 3ª edición de la rifa. El Hermano Pedro quiere 1 millón de amigos. Esta bienvenida se la doy en nombre de cada uno de nuestros residentes, nuestros angelitos que están en los diferentes programas y que son los mismos pequeños de los que nos habla el Evangelio de Mateo 25.
Bienvenidos en nombre de todo el personal de obras sociales. Se recaudó un total de 5.700.000 quetzales de la venta de 9.200 talonarios, es decir, 230.000 números. Con esto se le podrá dar continuidad a los múltiples servicios de hogares, salud, educación y rehabilitación. Pero hoy más que nunca, la solidaridad y el compromiso de tantos guatemaltecos se vio reflejada en la decisión de abrirnos sus puertas a sus negocios. En tiempos tan difíciles, abrieron sus empresas e instituciones y nos dejaron vender los números. Este trabajo fue inspirador y muy especial. Piensen que más de 7,000 personas, cajeros, atendedores, vendedores, tenían los talonarios en su mano y fueron ellos los responsables de la venta. El número ganador de la casa en San José Pinula fue el 183.438, mientras que el ganador del pick-up Toyota Hilux fue el número 446.507. Esta obra social surge de la inspiración de la labor humanitaria desarrollada por el Santo Hermano Pedro de Betancourt, quien llegó a Guatemala en 1651. Reportó para Noticiero Guatevisión María Olga Menaldo. Así nos despedimos esta noche. Gracias por su sintonía. Regresamos mañana y lo dejamos ahora con estas imágenes porque en Puerto Rico un impresionante espectáculo de luces iluminó el cielo nocturno cuando la lluvia de meteoros Oriónidas alcanzó su punto máximo. A pesar de ser un video de corta duración, el fenómeno astronómico lo captó el fotógrafo Frankie Lucena, quien compartió en su cuenta de Twitter un video que muestra una bola de fuego, probablemente una taurida, un tipo de meteoro, así denominado por hallarse en su punto más radiante en la constelación de Tauro, según explicó la Sociedad de Astronomía del Caribe. El evento cósmico se debió a que la Tierra atravesaba la trayectoria por la cual anteriormente pasó el famoso cometa Halley, dejando residuos que entraron a nuestra atmósfera. Así nos despedimos. Buenas noches.